La otra propuesta, digamos, que en última instancia aparece en Morán, una vez que hablábamos de este problema de la solidaridad como una asistencia meramente fría, tardía, anónima, ¿verdad? Tiene que ver con nuestras formas de vivir y con nuestras formas de morir. Ustedes, ya Emanuel en la clase pasada había traído a colación el triste ejemplo del problema, del caso de George, ahora, al cual nos vamos a referir ahora hacia el final. Eh, el malestar del bienestar es como algo así como el pacto diabólico que se hace en las sociedades contemporáneas, ¿verdad? O sea, ese aumento en el nivel de vida a espaldas de la calidad de vida, ¿verdad? Es como precisamente esa contradicción fundante también que hay entre que este bienestar produce en última instancia consecuencias nefastas. O sea, vamos a ver, ahora estamos bien, estamos mejor porque tenemos un mayor nivel de vida, ¿verdad? Lo cual es mejor en relación con los niveles de vida que se tenía antes en nuestras sociedades. Pero a un precio tan caro que casi que lo hace a uno llegar a la conclusión de que estábamos mejor cuando estábamos peor. Si algo como lo que estoy diciendo tiene sentido. ¿Por qué? Porque eh, este estilo de vida, dice Morán, necesariamente se mete con uno y se mete con uno de una manera fea. O sea, eh, la palabra estrés para nosotros está completamente normalizada. Eh, Especialmente un año como este, y especialmente en una altura de semestre como esta. Son como ciclos, uno sabe cuándo en el semestre va a estar más estresado y por qué, uno sabe también cuándo en la vida va a estar más estresado, ¿verdad? Recuerdo cuando yo le andaba contando a todo el mundo que estábamos embarazados, cuando ya sabíamos que íbamos a tener a Greta, y todo el mundo nos decía, vea, ustedes tienen que dormir ahora porque después no va a haber cómo, ¿verdad? Ustedes tienen que tratar de descansar ahora porque ahora sí es cierto que la vida les va a cambiar y cosas por el estilo. Bueno, eso resultó ser cierto, digamos, en muchos sentidos, pero el punto es que de alguna manera uno ya ha normalizado esas formas de hacer, o sea, ¿por qué? Porque de alguna manera también los estilos de vida se convierten en patrones. Y para nosotros, o sea, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, ser padres también significa ciertas formas de hacer específicas. Ser estudiantes significan ciertas formas de hacer específicas, ¿ya? Ser trabajadores también significa tener ciertas formas de hacer características. Y así, y así sucesivamente en cada una de las cosas que se hacen. Todo eso sumado es lo que se llama un estilo de vida, que podemos decirlo, el estilo de vida en última instancia es también un perfil de vida, o mejor dicho, también genera perfiles de vida, porque define sistemáticamente la manera en que enfrentamos la vida. Morán incluso denuncia que el estilo de vida de alguna manera termina siendo definitorio para cómo nos enfermamos. ¿Ya? Hay una referencia muy curiosa a la que todo el mundo generalmente le huye. ¿Ya? Por ejemplo, ahora cuando uno va donde alguien profesional en nutrición, o cuando uno va al médico a hacerse chequeos y cosas por el estilo, le hacen a uno ciertas mediciones y que si el rollito tanto y que le hacen el pellizco aquí y que le miden la cantidad de grasa y que le miden la cantidad de azúcar y todo ese tipo de cosas y que si uno tiene presión alta y todo ese tipo de cosas. Y al final de cuentas, terminan de alguna manera también haciéndolo a uno que piense de manera un poco esquizoide su estado actual, en el sentido de que le dicen, vea, usted tiene esta edad, pero biológicamente tiene otra.
Y resulta que la mayoría de los casos, y generalmente cuando he escuchado estas conversaciones, generalmente uno termina o resignándose o vacilando ante el hecho de que uno tiene supuestamente biológicamente más años que los que tiene. Lo cual es muy curioso porque parte del supuesto de que a ciertas edades ciertas condiciones son normales. O sea, si uno tiene 20 años, pero biológicamente tiene 30, lo que le están diciendo a uno es que usted está adelantando ciertos perfiles que serían esperables dentro de 10 años. O sea, está comprando números para la rifa. En algunos casos, más bien uno también vacila mucho con las personas, con esas pocas personas que conoce uno. En mi caso conozco pocas, pero conozco unas cuantas, cuya edad biológica es inferior a la edad que supuestamente a la edad que efectivamente tienen. ¿Verdad? Gente que hace mucho ejercicio, que come demasiado bien, generalmente porque se dedican a algo así como las artes marciales o a la educación física, ¿ya? Pero fuera de eso, ¿ya? Es muy raro que a menos de que uno sea muy comprometido con una vida muy disciplinada, es muy raro que la vida lo lleve a uno de la mano en una sociedad como la que tenemos a un estado de bienestar que le permita a uno tener salud así casi que de gratis. O sea, simplemente usted lo que hace es que voy, trabajo, llego a mi casa, hago lo que tengo que hacer, me acuesto y me levanto y tengo una vida súper saludable. Eso no pasa fácilmente. De hecho, estaría casi dispuesto a apostar que no es, es posible. O sea, que para poder, que eso siempre termina, que el estilo de vida más bien es de una manera tal que lo obliga a uno a revertir un montón de cosas, siempre. O sea, uno tiene que andar por la vida contensivamente, tratando de recuperar lo que el estilo de vida le hace perder, digamos. Y eso para Morán es una característica de nuestra sociedad contemporánea. Por eso es que incluso las enfermedades terminan siendo un lugar simbólico, un lugar social, un lugar simbólico, ¿verdad? Eh, recordemos, ¿verdad?, que nosotros venimos en una tradición, digamos, donde durante mucho tiempo, por ejemplo, la gordura y la obesidad más bien era, en algunos sentidos, señal de bienestar. Todavía hoy en día se tiene todo este mito de que un niño rollizo es un niño bueno, digamos, un niño sanito. Y hoy sabemos que eso es problemático, por lo menos es objetable de primera entrada, ¿verdad? Y a mí me sorprendió mucho saber que realmente estas nociones de salud física, a partir de las cuales, por ejemplo, se sabe que el fumado es dañino para la salud, que la ingesta de grasa y el sobrepeso son dañinos para la salud. A mí me sorprendió saber que realmente a esas nociones se llegó relativamente tardíamente en siglo XX. O sea, yo habría pensado que esa era una noción que se tenía desde hace mucho antes. Por supuesto que eso también puede ser a causa de mi poca información, pero yo no sabía. O sea, el hecho de llegar a objetar, digamos, con criterios de salud, conductas como el fumado, como el consumo de grasas y el sobrepeso, tuvo que esperarse bien entrada la década de los 60 del siglo pasado. Insisto, a mí me sorprendió. Pero de alguna manera normalizamos también ese malestar. ¿Por qué? Porque es de alguna manera el precio que pagamos por tener acceso a lo bueno, entre comillas, digamos, de este esquema orientado, digamos, a partir del sistema productivo. Por último, el caso de Georges, aquí les pongo el título de uno de los videitos que había subido a Mediación Virtual, de este caricaturista, que no me acuerdo cómo es que se llama, Cuts, sí, Cuts. Emanuel nos había traído a colación este ejemplo y es lo triste, digamos, de que
Efectivamente, pasa mucho de que hay personas que viven, francamente, los últimos años de su vida en una soledad completamente abrumadora. Pero además, como las personas en este momento no son más que un mecanismo más dentro de un engranaje que se va moviendo, esa ausencia no se nota porque precisamente la presencia no se notaba anteriormente. Eso tiene que ver con la anonimia y con el anonimato y también la anomia de la que hablábamos en la clase pasada. Y Morán lo dice brutalmente, brutalmente, cuando dice esta cita que les puse por acá. Nadie declaró el fallecimiento de Georges, ¿verdad?, en el ayuntamiento, y Georges permanece igual de ignorado, muerto, como lo estuvo vivo al final de su vida. O sea, morir o no morir, siendo que hay ciertas otras cosas que siguen funcionando, es básicamente lo mismo en relación con los individuos en una sociedad como esta. ¿Por qué? Porque los giros que le hacían de la pensión a George seguían llegando y de ahí se seguían deduciendo sus pagos. ¿Ya? Nadie tenía por qué notarlo. ¿Ya? Porque hoy en día incluso vivir en un edificio no significa ser comunidad, ni siquiera con la persona con la que estamos de pared de por medio, ¿verdad? Lo mismo que pasa en estos barrios cerrados, que son los condominios contemporáneos o los residenciales contemporáneos. Bien, básicamente esta sería la propuesta con Edgar Morán a propósito de la interpretación de niveles y calidades de vida a partir del estadio al que ha llegado la civilización contemporánea. No sé si tendrán alguna pregunta, algún comentario sobre el texto de Morán. Profe, yo tengo una, pero era con lo de Marcuse. Adelante, por favor. Bueno, usted antes mencionó eso como de esas calificaciones que se le ponen a los profesores que manda la UCR. Ajá. Eso de verdad sirve para algo, en el sentido de que yo había escuchado, bueno, no sé si sea cierto, es el problema, que unas muchachas se habían quejado por ahí de que un profe las acosaba. Y dicen las muchachas que al final no hicieron nada. Entonces yo no sé si eso es como que la U nos da como la sensación de que le importa nuestra opinión cuando en realidad no lo es, o si realmente sirve para algo. Buena pregunta, Manuel. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La evaluación docente, digamos, que le pasan a uno, también depende mucho del docente si lo que ahí se indica implica algún tipo de retroalimentación en las actitudes del docente en relación con los cursos que da. Por el régimen de contratación que tenemos en la Universidad de Costa Rica, es sabido que no hay directamente consecuencias entre una mala calificación y la continuidad en el cargo en relación con los docentes, con el personal docente, las o los docentes que tengan propiedad en la universidad. Traigo a colación un ejemplo. Hace unos años hubo un episodio bastante curioso, por decirlo de alguna manera, en la Escuela de Filosofía, en la cual hubo una queja bastante, digamos, fuerte por medio de una carta que se envió a la dirección, en donde se quejaban de profesores interinos. Eso causó bastante revuelo, ¿verdad? Y como consecuencia, a los profesores interinos se nos hizo marca personal, por así decirlo. ¿Ya? Puedo decir que fue un momento bastante tenso para nosotros los interinos, ¿verdad? Porque básicamente lo que se suscitó con esta carta es que a los interinos nos pusieron a prueba. Cuando el director, que en aquel entonces era Roberto Fragomeno, pasó por las aulas avisando que se nos iba a dar un acompañamiento, por así decirlo, por medio de las evaluaciones docentes,
Recuerdo precisamente, Roberto llegó a avisar esto. Yo estaba dando el curso de filosofía moderna en aquel momento y llegó al curso de moderna para avisarle a la gente que iban a pasarnos la evaluación y que por favor colaboraran y todo esto, también para explicar qué era lo que estaba sucediendo en la escuela con esto de la carta. Un estudiante le preguntó a Roberto Fragomeno que cuándo iban a hacer la evaluación de los docentes en propiedad. Y Roberto les dijo, bueno, podríamos hacer igual una evaluación de los docentes en propiedad, sin embargo, eso no significaría mayor cosa, porque no es a partir de una evaluación docente de este tipo que se pueden tomar decisiones, digamos, de contrato laboral con los profesores propietarios. Y eso, bueno, pues más claro no podía quedar. Ahora, es un instrumento tan bueno como lo hagamos ser bueno, digamos, esto de la evaluación docente. Eh, yo creo que lo mejor es que ustedes de verdad utilizaran ese documento. Vamos a ser un poco ingenuos. Utilícenlo y respóndanlo como si de verdad funcionara, ¿verdad? Sí, y verdad, y yo creo que también dependerá mucho de cada docente si eso le da algún tipo de pauta, por lo menos digamos en lo que del docente dependa. Porque sí se sabe, digamos, que después de que una persona, qué sé yo, una persona viene becada y se somete al proceso, digamos, como profesor o profesora invitados, parte de lo que se evalúa en la asamblea para ratificarlo como propietario o propietaria son las evaluaciones de los estudiantes también. Entonces, en algún sentido tiene algunos efectos en algunos momentos o con algunas personas o con algunos tipos de puestos sí tienen efectos. Eso es lo que le podría responder, Emanuel. Perfecto, profe, gracias. De hecho, Alison, vos trabajas en el SEA, ¿verdad? No, hacen estudios generales. Ah, ok. No, entonces sí es otra cosa completamente. No, perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún comentario a propósito de lo que estamos cerrando? Ya con esto estamos básicamente cerrando los contenidos del curso. Nos falta una última clase que es el cierre, digamos, por así decirlo, de las conclusiones generales, pero ya con esto estamos de alguna manera finiquitando, digamos, lo que a contenido se refiere. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna cosa. Bien, en este sentido, pues de nuevo agradecerles por la atención y nos estaríamos viendo el viernes.